Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. John Michell, un empresario millonario, vivía en la cima de un rascacielos de Manhattan, en un ático acristalado que ofrecía vistas espectaculares de la ciudad que nunca duerme. A través de los ventanales, se veían las luces de Times Square danzando en la noche, los taxis amarillos pasando como hormigas a toda prisa y los rascacielos centelleando como estrellas de reloj. Este apartamento era un símbolo de éxito, un santuario de lujo moderno. Madera fina, mármol italiano, obras de arte contemporáneo, cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado por arquitectos de renombre. Para el mundo, John Michell era la personificación del sueño americano, un hombre hecho a sí mismo que había empezado desde cero y ahora dirigía un imperio financiero. Aparecía con frecuencia en las páginas de revistas de negocios, siempre sonriente, siempre impecable. Tenía una hermosa casa en los Hamptons, autos clásicos, una reputación impecable, y lo más importante, tenía a Emily, su hija de 10 años. Una pequeña luz en su vida, una niña vivaz y curiosa, de cabello dorado y risa cristalina. Pero todo se había derrumbado 6 meses antes. Una carretera mojada. Un conductor ebrio. Un grito, luego silencio. Emily, su única hija, su mundo entero, había muerto en el acto. John conducía. No había sido responsable, la policía lo había dicho. Pero la culpa no se preocupaba por los informes oficiales. Se había instalado en su interior como un veneno de acción lenta. Desde ese día, John había sido solo una sombra de lo que era. El mundo podía seguir girando, él había permanecido congelado en esa noche. Había cancelado todas sus reuniones sociales. Despidió a sus empleados. Apagó las luces del ático. Deambulaba solo, a menudo sin comer, contemplando las fotos de Emily alineadas sobre el piano o sentado en su cama, aún respirando el aroma de su manta favorita. No lloraba. Ya no podía. Su rostro permanecía inexpresivo, pero su alma sangraba. Una fría y gris tarde de invierno, mientras la ciudad estaba sepultada bajo una fina capa de nieve, John salió para una reunión inusual con sus socios. Apenas había dicho nada durante la reunión. ¿Las cifras? ¿Los mercados? ¿El rendimiento trimestral? Parecía distante, absurdo. Salió de la sala de conferencias sin despedirse, con expresión cerrada. Tomó un taxi a casa. Se sentó atrás, con las manos entrelazadas, con la mirada perdida mientras las luces de la ciudad pasaban silenciosamente por la ventana. El vehículo aminoró la marcha hasta un semáforo, justo enfrente del Parque Riverside. Giró la cabeza automáticamente, sin ningún motivo en particular. Y ahí fue donde la vio. Una figura, acurrucada en un banco, apenas visible bajo una manta improvisada. Una joven, envuelta en un abrigo viejo y andrajoso, con el pelo enmarañado y las mejillas hundidas por el frío y el hambre. Apenas se movía, pero sus ojos brillaban en las sombras como dos fragmentos de obsidiana. Eran grandes, intensos, y miraban a John con una concentración casi irreal. No con odio ni celos, sino con una claridad cautivadora. Como si lo viera. De verdad. Como si viera lo que nadie más podía o quería ver en él. Lo invadió una repentina inquietud. Apartó la mirada, negó con la cabeza y cerró los párpados brevemente. Cuando los volvió a abrir, ella seguía allí. Inmóvil. Presente. Inexplicablemente presente. Se llamaba Sara. Tenía 27 años, pero las calles la hacían parecer 10 años mayor. El clima, el hambre, el miedo y las miradas ajenas habían esculpido su rostro con la dureza del hormigón. Durante 2 años, había sobrevivido en las entrañas de Nueva York, entre las esquinas de edificios abandonados, las cálidas bocas del metro, los comedores sociales y los bancos públicos que se convertían, cada noche, en su único hogar. Conocía la ciudad por sus sombras, sus silencios y sus corrientes de aire. Conocía los rostros que se apartan, las manos que se cierran, los insultos que caen como la lluvia. Pero esa noche, un extraño escalofrío le recorrió la espalda, un presentimiento, como una mano invisible en el hombro. Había visto a ese hombre, elegante, sentado en un taxi negro, con el rostro pálido y paralizado como una estatua.
Su mirada no era como la de los otros hombres ricos que pasaban junto a ella con desdén o indiferencia. No. Su mirada estaba en otra parte. Rod. Vacía. Lo observó unos segundos, inmóvil, y luego se levantó lentamente, ignorando el frío que le azotaba los pies descalzos, con sus zapatillas agujereadas. Algo crecía en su interior, un impulso irreprimible e inexplicable. No sabía de dónde provenía esa valentía. No tenía ningún plan. Solo una certeza, tenía que hablar con él. Cuando el semáforo se puso en verde y el taxi arrancó lentamente, Sara cruzó la calle corriendo torpemente, entre los coches que la rodeaban tocando la bocina, y se acercó a la puerta trasera. Golpeó ligeramente el cristal con los dedos. Jon giró la cabeza, sorprendido, y sus miradas finalmente se encontraron, sin intermediarios. Había estado sin voz durante días. Pero entonces, una nueva fuerza brotó de su pecho y habló con una voz firme, clara y a la vez dulce. «Señor, ¿puedo despertar a su hija muerta?» El mundo pareció detenerse. Los ojos de Jon se abrieron de par en par, paralizados. Permaneció inmóvil unos segundos, con los labios entreabiertos, como si el tiempo se hubiera congelado en torno a esa pregunta absurda, cruel, quizá incluso demencial. Y, sin embargo, algo en su interior vibró, como una cuerda demasiado tensa. Bajó lentamente la ventanilla. El frío se filtraba en el coche. Sara, temblorosa pero erguida, lo miró con una intensidad inquietante. «¿Qué acabas de decir?», susurró. «Sé lo que es perder a alguien. Pensar que no queda nada». Le temblaba la voz, pero continuó. «A veces no es al muerto al que hay que despertar, señor. Es al que queda». Jon sintió un escalofrío recorrer su columna. «Estás sufriendo. Te has encerrado en una tumba que construiste con tu dolor. Pero a veces, basta una voz, una mirada, una pregunta inesperada, para romper la noche». Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Tenía la garganta apretada. Cerró la ventanilla lentamente, pero no por desprecio. Más bien como un hombre que presiente que la presa está a punto de reventar. El taxi siguió su camino, y se giró una última vez para mirar a aquella joven, congelada en la nieve, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en él. Esa noche no durmió. Deambuló por el silencio gélido de su ático, con los pies descalzos sobre el frío suelo de madera, incapaz de pensar en nada más que en esta frase sobrenatural. «¿Puedo despertar a tu hija muerta?». No sabía nada de ella. Ni su nombre, ni su historia, ni qué había querido decir exactamente. Pero esas palabras resonaban en su cabeza como una melodía extraña, casi sagrada. Y por primera vez en meses, sintió algo más que vacío. Un defecto. Una emoción. Una chispa. A la mañana siguiente, Jon Michel despertó con un nuevo peso en el pecho. No era el peso del dolor, se había acostumbrado a él, como un dolor sordo que se convierte en un ruido de fondo constante, sino una tensión diferente. Una curiosidad intensa, casi dolorosa. Una necesidad. Salió de su edificio sin avisar a su chofer, se puso un abrigo negro encima del traje y tomó un taxi sin dar detalles. Simplemente preguntó. «Riverside Park. Donde los bancos dan a la calle 86. El conductor miró por el retrovisor, sorprendido de ver a un hombre tan bien vestido queriendo caminar hasta esa parte del parque en pleno invierno. Pero no insistió. Cuando Jon llegó, el cielo estaba gris, casi uniforme, y la nieve se derretía lentamente formando charcos sucios al pie de los árboles desnudos. El viento, gélido, le azotaba las mejillas y le levantaba los bajos del abrigo. Y allí estaba ella. Sara, acurrucada en el mismo banco, envuelta en un abrigo desgastado que ya no parecía protegerla. Sus dedos sobresalían de unos mitones agujereados, llevaba el pelo recogido torpemente, pero no fue su apariencia lo que impresionó a Jon, sino la luz en sus ojos. Una claridad extraña, casi irreal, a pesar del cansancio, a pesar de la vida que había llevado. Se acercó lentamente, como quien entra en un santuario. Ella lo vio venir, pero no se movió. No parecía sorprendida ni asustada. Simplemente lo miró, como si lo esperara. Jon se detuvo a unos pasos. Dudó un momento y se sentó al final del banco, manteniendo una distancia respetuosa.
El frío le azotaba las piernas a través del traje, pero no le prestó atención. Después de un largo silencio, susurró. ¿Por qué dijiste eso anoche? Sara giró lentamente la cabeza hacia él. Su mirada no era furtiva. Era tranquila, con los pies en la tierra. Porque lo vi a usted, señor. No a su traje. No a su coche. No a su silencio. Lo vi, y vi el vacío. Ese vacío que no se puede fingir. Ella se encogió de hombros suavemente, apretó los labios como si dudara en seguir adelante, luego añadió. Perdí a mi hermano a los 15 años. Era mi refugio. Mi único apoyo. Una noche, salió a comprar leche, y nunca regresó. Un tipo le disparó y le quitó $10 y un reloj. Mi madre se hundió. Mi padre se fue. Y yo acabé aquí. Hizo una pausa. El viento sopló un poco más fuerte y se ajustó la manta alrededor de las rodillas. El mundo no tiene piedad de quienes caen. Me pisoteó, me ignoró, me manchó. Pero con el tiempo comprendí que si quería sobrevivir sin volverme tan frío como esta ciudad, tenía que perdonar. No olvidar. Sino liberarme. Ella volvió su mirada hacia John. El dolor confina. La esperanza libera. Y a veces, simplemente decirle algo raro a un hombre en un taxi, puede sembrar una semilla. John sintió un nudo en la garganta. Le temblaban las manos. Había pasado 6 meses encerrado en su torre de marfil, convenciéndose de que nadie podía entenderlo. Y, sin embargo, esta mujer, esta desconocida, acababa de expresar con palabras lo que sentía con una precisión desconcertante. Él respiró profundamente. Mi hija se llamaba Emily. Tenía 10 años. Le encantaban los pájaros. Los dibujaba por todas partes. El día que murió, yo conducía. Íbamos a su clase de música. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su rostro se tensó. No fue mi culpa. Todo el mundo me lo dijo. Pero no me atrevo a decirlo. Frené demasiado tarde. Grité su nombre. Le agarré la mano, aún caliente, y supe que todo había terminado antes de que llegaran las ambulancias. Se le quebró la voz. Sara no dijo nada. Simplemente posó su mano fría sobre la de John, sin palabras, sin juzgar. Ese simple toque fue suficiente para romper las barreras. Juan Pleura. Ni las lágrimas furtivas de noches pasadas. Ni los sollozos silenciosos entre recuerdos. Lloró como quien finalmente se ha deshecho de una carga demasiado pesada para soportarla solo. Y Sara permaneció allí, inmóvil, como una piedra en la tormenta, ofreciendo su presencia como refugio. Con el paso de las semanas, se desarrolló una extraña rutina entre John y Sara. Todos los martes y viernes, él volvía al parque, a veces con un termo de café caliente, a veces con una bolsa con un abrigo, una bufanda o simplemente una manta limpia. Se sentaba a su lado sin decir palabra. El silencio entre ellos se había convertido en un espacio de paz, no de incomodidad. Poco a poco, sus intercambios se intensificaron. Hablaban de todo y de nada, la lluvia, las palomas, los recuerdos de la infancia, las injusticias del mundo, los sueños olvidados. John nunca había conocido a nadie como ella. Sara, aunque dañada por la vida, conservaba una lucidez cautivadora. No esperaba nada de él. No buscaba favores ni compasión. Solo ofrecía su presencia, pura, verdadera, con una honestidad poco común. Un frío día de enero, Juan dudó un buen rato y luego le dijo. «Sabes, hace meses que no invito a nadie a mi casa. ¿Te gustaría venir? Solo, comer algo. Hablar en un lugar cálido». Sara lo miró sorprendida y luego asintió lentamente. «Si estás segura, no quiero avergonzarte». «No me molestas, Sara. Me recuerdas que estoy viva». La llegada de Sara al ático provocó miradas de incredulidad. La ama de llaves, Ellen, una mujer estricta y leal que llevaba 20 años en el cargo, la miró con perplejidad y luego miró a John con preocupación. «Señor Mitchell, ¿esta joven es su invitada?» Sí, Ellen. Se llama Sara. Y está aquí a petición mía. Ellen asintió sin preguntar. Pero en la cocina,
los empleados susurraban. ¿Una persona sin hogar? ¿En el apartamento Michei? Nunca habían visto nada igual. Y, sin embargo, Sara se instaló en la sala como si siempre hubiera pertenecido allí. No con arrogancia, sino con la humildad que hace a las personas discretas y esenciales. Observó cada detalle del ático, no para juzgar, sino como alguien que redescubre lo que significa hogar. Compartieron una comida sencilla, sopa de calabaza, pan fresco y queso. Sara comió despacio, sin excederse, con gratitud. Luego, mirando las fotos de Emily en los estantes, dijo en voz baja. Deberías escribirle una carta. Decirle lo que nunca te atreviste a decirle. Juan frunció el ceño. ¿A quién? Para Emily. Escríbele como si supiera leer las estrellas. No la traerá de vuelta, pero quizá te traiga de vuelta a ti. Esa noche, John cogió un cuaderno que no había tocado desde el funeral. Y escribió. Una carta larga, dolorosa y desgarradora. Le contó su amor, su culpa, su ausencia. Lloró durante horas. Luego se durmió, por primera vez en 6 meses, sin pesadillas. Las semanas se convirtieron en meses. Sara ahora venía con regularidad. Colaboraba con la fundación que John fundó en su nombre. Juntos, decidieron crear una estructura, un lugar donde las personas sin hogar no solo pudieran dormir y comer, sino también hablar, llorar, escribir y existir. Lo llamaron la casa de Emily, en memoria de la niña que había sido la luz de John, y en cierto modo, la llama que también había despertado a Sara. Los comienzos fueron difíciles. Algunos inversores se negaron a apoyar un proyecto codirigido por una mujer que había estado sin hogar. Pero John perseveró. Sara también. Dio conferencias y testimonios en televisión. No se hizo la víctima. Habló con una sinceridad cautivadora, y poco a poco, los corazones comenzaron a escuchar. Un año después la Fundación Michei Sara ayudó a cientos de personas. Madres en apuros, veteranos olvidados, jóvenes marginados por sus familias, padres destrozados por la vida. Algunos aprendieron a leer de nuevo. Otros recuperaron su dignidad. John estaba vivo de nuevo. Reía. Amaba. Estaba comprometido. Hablaba de Emily con ternura, ya sin vergüenza. Sara, en cambio, había encontrado de nuevo su lugar en el mundo. Estaba tomando cursos de formación, trabajando en la fundación, asesorando a quienes ya no tenían voz. En la gala anual de la fundación, John subió al escenario ante un auditorio abarrotado. Vestía un traje negro, con el rostro sereno y la mirada fija. Hace un año, era un hombre prestado. Lo había perdido todo. Y fue una desconocida, una mujer sin hogar, quien me despertó. Me habló cuando nadie más se atrevió. Me tendió la mano desde la calle mientras yo estaba encerrado en mi dolor dorado. Hizo una pausa. Sara lo observaba desde la primera fila, con los ojos brillantes. Me mostró que incluso en la noche más oscura, puede brillar una luz. Una luz inesperada, que viene de abajo, de donde nunca miras. El público permaneció en silencio. Conmocionado. Entonces Sara subió al escenario, vestida con sobriedad pero con dignidad. Miró a su alrededor y susurró. A veces son aquellos que crees que están muertos, quienes pueden enseñarte la mayor lección de vida. Se oyó un aplauso atronador. Pero no fue una ovación social. Fue un eco de almas conmovidas. John y Sara permanecieron unidos para siempre. Su vínculo no era ni romántico ni comercial. Era más profundo que todo eso. Era humano. Prueba de que la compasión puede penetrar los muros más gruesos. Prueba de que una simple mirada puede reescribir un destino.